Ahora, continuando con el programa, tenemos a Beyond Logistics y al señor Owen Mozambique. Por favor, vamos con la entrevista. Nos encontramos al día de hoy con la empresa Beyond Logistics con el señor Owen Mozambique. Señor Owen, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido al programa. Gracias, Wilmer. Buenas tardes, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Señor Owen, coménteme, ¿cómo así es que nace Beyond Logistics? Actualmente me comenta que ya se acerca a los 5 años, ¿correcto? Yo diría que la historia de la empresa comienza con la historia de los socios, con la historia de los que fundaron la compañía. Quien te habla es el socio mayoritario. Yo trabajé cerca de 8 años en compañías transnacionales. Una de ellas fue UPS. Me desarrollé en el departamento de exportaciones aéreas marítimas, importaciones aéreas marítimas, parte de despachos de aduana, hasta en recepción. Entonces, esos 8 años de experiencia me han servido muchísimo para luego consolidar todo ese conocimiento en otra compañía también transnacional que se llama Senator International, otra compañía de origen alemán. Y a diferencia de UPS, en Senator a uno le exigían de que puedas desarrollar todas las tareas a la vez. UPS era una compañía mucho más grande que te daba la libertad de poder desempeñarte en una sola función a la vez. Senator no, exigía mucho más. Eso después me sirvió muchísimo cuando ya decidimos emprender, porque una compañía pues no nace para estar conformada por un gran equipo de buenas a primeras, ¿no? Al haber desempeñado funciones en diferentes áreas en otras compañías, cuando constituyo la empresa y que era una agencia de carga, igual que las otras empresas donde he trabajado, yo podía desempeñarme en cada uno de los sectores sin necesidad de tener que contratar más personal, ¿no? Yo mismo me empleaba. Entonces me ha servido muchísimo toda la experiencia que había acumulado durante todos esos años. Adicional a eso, pues durante el tiempo que yo estuve en UPS, tuve la oportunidad de conocer a un representante, a un gerente de una mina. Se hizo luego un amigo mío. Él confió muchísimo en mi servicio y en mi profesionalismo para poder asignarme sus operaciones de exportaciones. Recuerdo, una operación de un despacho al mes. Y yo tenía una pequeña comisión. Esas operaciones las manejábamos por otra compañía distinta donde yo me empleaba. Este señor siguió confiando en mí y resulta que esta compañía le vendía a una de las refinerías más grandes en Suiza, y esta refinería a la vez contrataba a una de las compañías de logística más grandes especializada en transporte de valores. Esta compañía se llamaba Brink's Global. Tiene oficinas en todas partes del mundo, tiene unidades blindadas, es como Hermes, pero como que 100 veces más grande. Brink's tiene más de 120 años en el mercado. Entonces, luego cuando pasé a Senator International, yo seguía trabajando para esta compañía, le brindaba asesoramiento. Y un día de trabajo, resulta que recibo una llamada del director de la región de Brink's y me dice que está un piso más abajo de mi oficina. Resulta que me estaba esperando en el comedor de un restaurante y me invitó a participar de una reunión. Entonces yo bajé todo entusiasmado porque quería conocer al director de la región, al que solamente había conocido por teléfono, y sin saber lo que iba a pasar, ¿no? Yo estaba más entusiasmado por conocer a la persona. Y entonces me presenta a su jefe. Resulta que estaba el director de la región junto con su jefe. Todos los gringos habían llegado en ese momento. Y me comentaron que estaban contentos con el servicio que yo venía brindándoles a esta compañía minera de acá de Perú, que a la vez trabajaba con Brink's por asignación del importador, ¿no?, de Suiza. Y que querían que yo replique ese mismo tipo de servicio, pero en cada una de las operaciones que ellos tenían desde Perú. Resulta que Brink's tenía muchas operaciones en Perú y tenía un gran volumen de operaciones que yo no conocía, y trabajaba con otras compañías. Entonces, para mí fue eso la Virgen, ¿no? Como normalmente decimos, cuando se te aparece la Virgen hay que aprovecharla. Ellos querían que yo haga lo mismo para cada uno de sus clientes. Estaban contentos con lo que yo venía haciendo para ellos. Ahí empezó una aventura que al final terminó en una empresa. El primer despacho, el primer mes estuvo buenísimo, fue excelente. Yo
trabajando para esta compañía recibía casi 4 o 5 veces más de lo que recibía trabajando para la compañía en Perú. Fue uno de los meses más grandiosos para mí, porque yo venía de recuperarme económicamente, una situación muy, muy compleja. Entonces, el segundo mes fue igual de grandioso, y el tercer mes resulta que yo ya estaba trabajando para los gringos más tiempo que para la compañía que me empleaba, ¿no? Yo ya estaba dividiendo mis tiempos y no podía continuar con eso. Pero a la vez tampoco podía renunciar por el miedo a tener que quedarme desempleado sin saber si las operaciones con la empresa americana de pronto iban a caer y me quedaba en el aire, ¿no? Yo tenía un buen sueldo en Senator International. Tenía además todos los beneficios de ley. Entonces había encontrado cierto confort, estabilidad exacto en esta compañía, ¿no? Y estaba además satisfecho, pero también tenía la oportunidad de poder desarrollarme por otro lado, pero no quería correr el riesgo. Me encontraba en esa incertidumbre hasta que escuché que la compañía iba a mudarse, iba a cambiar de dirección, la oficina iba a mudarse. Entonces es ahí cuando ya me empieza a inquietar la idea de que si yo me mudo con la compañía, yo ya no iba a poder darle soporte a las operaciones porque la oficina estaba a un paso del almacén. Entonces imagínate si la oficina se mudaba a San Isidro, que era lo que finalmente hizo, yo ya no iba a poder solucionar los problemas en caso de que se presentara alguno, ¿no? Para ese entonces yo ya había contratado a una persona, a un miembro de mi familia, para que hiciera las cosas por mí mientras yo me enfocaba en mi oficina, y resulta que esta persona hizo el trabajo tan bien como yo mismo lo podía hacer. Fue grandioso descubrir el talento que tenía este chico, que dicho sea de paso al final terminó siendo mi socio. Fue curioso cómo dio el giro todo, porque yo antes de invitarle a él a que sea socio de la empresa, yo había invitado a 2 personas que trabajaban conmigo en Senator, y a los que yo conocía desde siempre y sabía su potencial, ¿no? Yo veía en ellos muchísimo talento y decía, si a ellos les enseñamos a vender, podríamos construir algo y desarrollar este negocio tan pronto. Me rechazaron, yo digo que me rechazaron porque nunca llegaron a la reunión que yo les había invitado. Al final tenía la necesidad de tener que buscar otro socio porque yo quería constituir o una SRL o una SAC y no bastaba con que sea solamente yo. Es así que terminé invitándole a este chico que se llama Esteban Gamarra Cárdenas, a ser parte de la asociación, parte de la empresa, porque además no podía retenerlo por mucho tiempo pagándole tampoco. Entonces, y era tan bueno en su trabajo, o es tan bueno, que estaba seguro que tarde o temprano alguna compañía la iba a llevar. Y yo no podía darme ese lujo, más todavía cuando estaba decidido a emprender. Necesitaba gente que se sacrificara tanto como yo. Y encontré en él pues alguien que puso no solamente un hombro, sino puso 2 hombros. Es así que nace Beyond Logistics, una agencia de carga con la idea de hacer competencia a las compañías grandes que ya existen en el Perú. Son muchas las compañías de logística que están en el Perú, más de 5.000 de hecho. Y vamos a hacerle competencia a las compañías más grandes. Pero teníamos todas las ventajas en contra, o las desventajas, mejor dicho. Una compañía nueva, sin oficinas en otros países, sin tarifas desarrolladas, sin unas rutas planteadas. Éramos solamente ilusión, solamente ganas, éramos solamente sueños. Y ninguna empresa seria te toma en serio, o ninguna empresa importadora o exportadora confía o quiere confiar en una compañía así, por más de que sean jóvenes llenos de energía los que estén dirigiendo la empresa. Y nos encontramos en ese territorio donde abundaba la competencia y nosotros no podíamos hacerle ni siquiera cosquillas a ella. No teníamos las herramientas. Poco a poco fuimos trabajando a la par con Brinks. Por lo menos la empresa generaba siquiera para la planilla, no tenía utilidades. Luego fuimos invitados a participar de algunas charlas por organizaciones que se encargan de formalizar la pequeña minería, la minería de pequeña escala, que están enfocadas sus operaciones básicamente en Puno,
pequeña parte de Madre de Dios, más que todo es Puno. Son organizaciones internacionales que se encargan de acreditar a estas compañías que tienen, que practican una minería con rostro humano. Entonces se encargan de formarlos hasta que finalmente les llevan al mercado, ¿no? Y en eso necesitaban de nosotros para que participamos con ellos en algunas charlas, y nosotros íbamos a ayudar mucho con la parte logística de exportación. Ya teníamos algo de experiencia por este cliente que nosotros veníamos teniendo desde hace años atrás. Resulta que todo llega por este cliente. Este cliente se formalizó, llegó a tener su inicio y reinicio de operación minera. Además acreditó para una certificación de comercio justo. Y la organización que lo acredita como comercio justo es la misma organización la que nos invita a participar a nosotros de los talleres. Yo voy gratis a los talleres, no cobré, hasta el día de hoy no cobro por participar en estos talleres. Participé más o menos en unos 10 talleres y ya nos hicimos conocidos en ese ambiente. De pronto ya teníamos el directorio de un gran número de empresas mineras que estaban interesadas en querer exportar. Después de todo, ese mineral siempre se exporta. Muchas veces lo venden localmente, pero al final el mercado está afuera. Entonces nosotros fuimos llevando eso a estas cooperativas, a estas pequeñas empresas, ¿no? Decirles, oye, el mercado está tan cerca como no te lo imaginas. O sea, solamente necesitas al operador o a la gente de carga o a la gente de aduaneros de confianza y que sepa manejar tus embarques o cargas de esta naturaleza, y el resto es sencillo. Fuimos referenciados por estas asociaciones. Una de ellas es Max Havelaar, la otra es ARM, compañía o asociación colombiana, que se encargan de dar un premio a los pequeños mineros que hacen minería formal, 100% formal, 100% trazable. Les dan un premio por pasar a la fila de formalización. Entonces, si vemos nada más el RECPO del Ministerio de Energía y Minas, hay muchas empresas, muchos mineros que están empadronados. Es decir, hay un gran número de clientes para nosotros. Es ahí cuando encontramos nuestro nicho de mercado. Teníamos que seguir especializándonos en el manejo de carga valiosa, de carga valorada, y ya no teníamos que competir con las grandes compañías. Resulta que solamente había 3 empresas, agencias de carga igual que nosotros, que podían manejar carga valiosa, carga de mucho valor. Hablamos de embarques de barras de oro, barras de plata, embarques de joya, embarques de minerales, embarques de importación de joyas, importación de oro. Y como no teníamos una gran competencia, solamente debíamos especializarnos y ganarnos la confianza de las empresas para que puedan sumarse como clientes nuestros. Es así que al encontrar esa posibilidad fuimos desarrollando las herramientas necesarias para brindarles soluciones a estas empresas. Necesitábamos un seguro internacional o una compañía que brinde seguro para ese tipo de embarques, porque al ser valioso el riesgo también es muy alto. Compañías como Brink's se encargan de eso, están especializadas, tienen muchos años transportando cargas valiosas y tienen todos los riesgos ya cubiertos. Pero no podíamos representar a Brink's. Brink's ya tenía un mercado ganado en Perú, tenía una lista de clientes acá bastante fuerte. De hecho, las empresas mineras más grandes del Perú trabajan con Brink's. Y ellos no apostaron por nosotros. Nosotros nos vimos obligados a tocar otras puertas. Pues tú sabes que ninguna compañía deja de tener competencia, ¿no? Aún las más grandes. Entonces, así como Brink's, existen en el mercado otras cuantas compañías que también se especializan en el transporte de carga valiosa y que tienen todas las cualidades de Brink's. Tocamos algunas puertas, la mayoría nos rechazaron. Solo una de ellas apostó por nosotros y se llama Ferrari Group, una compañía con más de 60 años en el mercado. Ellos creyeron en nosotros y hasta el día de hoy trabajamos con ellos. Tenemos una alianza y una representación de exclusividad con ellos, de tal manera que si nosotros manejamos un despacho de valor de aquí a cualquier parte del mundo, lo enviamos a la oficina de Ferrari. Ellos actúan como una oficina sucursal nuestra y nosotros actuamos como una oficina sucursal de ellos. Entonces hemos desarrollado ese lazo de confianza con ellos que nos hace ver mucho más grandes de lo que somos en el mercado actualmente. Hoy podemos despachar
desde 1 kilo de barras de oro hasta 300, 400 kilos sin ningún problema. Y podemos dejarla en la puerta de la refinería, en donde el cliente pide que lo dejemos. Estamos cubiertos por una póliza de seguro que cubre todos los riesgos desde el momento en que recibimos la mercadería en el almacén de Talma, en el almacén aéreo. Entonces, cosas como esas han sido retos grandes que hemos tenido que ir superando y las hemos conseguido antes de pandemia. La hemos conseguido porque veíamos que las empresas serias, que normalmente son las más grandes, son las que necesitaban este valor agregado, ¿no? Es decir, un seguro y que tenga la posibilidad de que yo le pueda dejar la mercadería en la refinería a un precio más económico, con la misma seguridad, con la misma agilidad. Con Brinks no podíamos desarrollar eso, con Ferrari sí. Homologamos nuestro proceso de seguridad al de Ferrari, cumplimos con todo lo que exigían ellos, de tal manera que si un cliente es aprobado por nosotros, en automático también es aprobado por la oficina de Ferrari. Le dimos eso. Y resulta que el 16, si no me equivoco, de marzo, del 2020, es que el Estado cierra las fronteras. Justo eso le quería preguntar, ¿cómo es que la pandemia afecta a Beyond Logistics o de repente los impulsa? Quería que me pueda comentar un poco más sobre eso. Al no transportar pasajeros, nuestra actividad no se vio muy afectada en ese momento. Si bien bajó un poco las operaciones, pero se impulsaron grandemente cuando nos encontramos con una realidad totalmente distinta, y es esta, de que la industria nacional estaba con material o con producto estancado y no había rutas diseñadas para que ellos puedan llevar sus productos a donde siempre les llevaban, y que las compañías con las que venían trabajando, llámase Brinks, una de ellas, no respondían los emails, no programaban los recojos, no atendían a los clientes. Y durante pandemia, una de las empresas que empezó o llegó primero fue una compañía fabricante de joyería de Perú, una de las más grandes joyeras de Perú, y querían que nosotros nos encarguemos de su logística para toda su carga, y que no recibían atención de Brinks ya hacía un buen tiempo. El año 2020 fue un año muy exitoso para nosotros. Hemos logrado realizar el mayor número de envíos y hemos superado nuestras propias barreras. Además, hemos afianzado nuestra relación con nuestro socio principal, ¿no? Que es Ferrari, a quien le hemos dado y hemos demostrado que el mercado peruano es un mercado con mucho potencial para el manejo de transporte de valores. ¿Qué manejamos hoy en día? Embarques de exportación de oro, exportación de plata, exportación de joyas. También manejamos carga general, como exportación de textiles. Trabajamos los envíos de San Fernando, fíjate. Los envíos de San Fernando, que exportamos pollitos bebé o pavitos bebé y peces vivos. Entonces manejamos cualquier tipo de operaciones, ¿no? Hacemos importaciones también de maquinaria. Es decir, cualquier cosa que quieras enviar o traer, nosotros podemos hacerlo. De repente algunas palabras a algunos emprendedores que nos están viendo y no pudieron sobrellevar la pandemia. Tratar de verle la otra cara a la situación, ¿no? Es decir, tratar de encontrar la oportunidad dentro de tanta crisis. Siempre hay, solo hay que tener mucho cuidado, hay que estar siempre atentos a las necesidades que se van aperturando en el mercado, en la ciudad. No hacer negocios si es que no estamos seguros, y no tenerle miedo al riesgo, ¿no? No tenerle miedo al riesgo si es que realmente creemos en el negocio. Siempre digo apostarle con todo, porque no hay forma de llegar al éxito si no sacrificamos el presente, ¿no? Pero ese sacrificio tiene que estar basado en cosas reales, en cosas concretas, ¿no? Hacer un pequeño estudio de mercado, tener un nicho de mercado que te pueda garantizar que por lo menos no vas a morir de hambre, ¿no? Señor Owen, de repente algunas palabras finales que quieran mencionar a las personas que nos están viendo, de repente algún número de contacto o algún correo donde puedan contactarse con ustedes. Las empresas que deseen importar o exportar productos o cosas, nosotros estamos a su disposición. Somos una empresa, como te dije, peruana, y que estamos siempre predispuestos a poder ayudar. Mi teléfono móvil es el 960-583-254 y al correo
de la empresa, que es owen.mozambite@beyondlogistics.com.pe. Toda la información que nosotros podemos proveer es sin costo, es gratis, no hay ningún tipo de compromiso. De hecho, cuando uno da la información de esa manera, se ahorra muchos problemas, ¿no? De nuevo, las gracias por esta vitrina. Estoy seguro que nos va a ayudar muchísimo y espero que haya sido grato poder compartir un rato nuestra historia. De todas maneras, señor Owen, ha sido un placer estar el día de hoy junto a usted. Sin lugar a dudas vamos a volver a vernos en otra oportunidad porque tenemos diversos eventos, tanto nacionales como internacionales, y estoy seguro que vamos a seguir reuniéndonos en futuros eventos y los televidentes van a seguir conociendo y sabiendo más de ustedes. Un placer.